leyendo en la información a la que he podido acceder que alrededor de 3 millones de peruanos padecen de algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Puede explicarnos eso, por favor? Sí, en realidad se está manejando una cifra de un 10% de prevalencia de enfermedad renal crónica, en la cual las personas pueden tener diversos grados de enfermedad, desde una enfermedad leve hasta una enfermedad severa, que requiera soporte de diálisis, por ejemplo. Las causas son variadas, ¿no? A la cabeza va diabetes mellitus, hipertensión arterial, litiasis renal, o sea, cálculos en el riñón, algunas enfermedades propias del riñón, glomerulares se llaman, hasta enfermedades como el tabaco inclusive, ¿no? Ahora, doctor Ciesa, de todas estas personas que padecen algún grado de enfermedad renal crónica, ¿cuántas tienen la enfermedad en etapa terminal y llegan recién a atenderse en ese contexto? De esos 3 millones de personas que se calcula tienen algún grado de enfermedad renal, hay 30.000 de ellas que están en un estado terminal. 30.000. 30.000 personas. Wow. Ellas requerirían o requieren un soporte de diálisis, ¿no? Que puede realizarse a través de hemodiálisis, que hay contacto con la sangre, diálisis peritoneal a través de un catéter que se inserta en el peritoneo, o trasplante de riñón, ¿no? Es durísimo. Por ejemplo, además hay dificultad para que todos puedan acceder a seguir ese tratamiento, ¿no? Ciertamente se habla de que solamente el 30% de ellos, es decir, de los 30.000, solamente 10.000 aproximadamente puedan recibir esa terapia, ¿no? Y las demás en realidad por desconocimiento o sencillamente fallecen en el intento, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? Básicamente prevenir. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo identificamos algún síntoma y cómo deberíamos hacer nuestros controles? Primero, identificar a las personas en riesgo, ¿no? ¿Quiénes son? Personas en riesgo son las que tienen alguna enfermedad que potencialmente pueden dañar el riñón. Diabéticos, por ejemplo. Todas las personas que tienen diabetes tienen que controlar su glucosa, tener un control nefrológico para ver el grado de afectación que tiene su riñón. Los hipertensos, todas las personas que sufren de hipertensión, la hipertensión genera daño renal, deben de acudir también al nefrólogo para ver en qué grado está afectado el riñón. Básicamente las dos enfermedades. Las personas que tienen cálculos en el riñón también deberían de valorar la función del riñón. Y en ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que tienen enfermedades inmunológicas? Son las menos, son una prevalencia baja, pero las enfermedades, digamos, los que tienen afectación inmunológica también deberían de controlar su riñón. En ellas están las personas que tienen lupus, por ejemplo, ¿no? O las que tienen vasculitis o alguna enfermedad propia del riñón, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una persona es obesa, ¿hay riesgo también? Ciertamente, la sobrecarga de función que se le da al riñón en el tema de la obesidad es tan importante que puede desarrollar una enfermedad renal propia o secundaria que se llama enfermedad glomerular. Sí, algo había escuchado, por eso quería hacer esa precisión, ¿no? Porque también pasaría a formar parte de esta población en riesgo. Ciertamente. Ahora, y el tabaquismo, que también había mencionado. Que también está demostrado que el fumador no solamente afecta a su función pulmonar, sino que también afecta a la función renal. Doctor, ¿también está en el caso, por ejemplo, de la obstrucción de las vías urinarias? Sí. Parte del control nefrológico es hacer un examen completo de orina, hacer una creatinina, que es un marcador de función renal, controlar la presión arterial y realizar una ecografía del riñón. ¿Cómo hago para acceder, por ejemplo, a este tipo de exámenes? ¿Cuál es el costo si voy a una clínica privada en promedio y si voy a un hospital? En realidad no es mucho, ¿no? Si hablamos de un sistema hospitalario, estamos hablando de un promedio de 50 soles, que incluye, digamos, estos exámenes complementarios. Y en clínica esto podría voltear unas 4 o 5 veces más, ¿no? ¿Y cada cuánto yo me tendría que hacer este tipo de examen? A partir de dependiendo de los factores de riesgo, obviamente, pero los controles son anuales siempre, ¿no? Anuales, pero ya claro, si ya estoy en estos factores de riesgo que son los que usted ha mencionado, ¿no? Hay que tomar atención. Ahora, yo de pronto no tengo ninguna de estas enfermedades a la vista, o no sé que las tengo, como pasa en muchos casos de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas con los cuales yo puedo identificar que tengo algún problema en el riñón? Los síntomas principales son, por ejemplo, tener una orina con espuma, que es lo más característico. Digamos, pero eso ocurre en las enfermedades básicamente que nosotros llamamos glomerulares, es decir, las inmunológicas que afectan el riñón. Sin embargo, lastimosamente la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Es decir, solamente vemos sintomatología cuando ya el daño está muy establecido.
y ya estamos en los estadios finales de la enfermedad. Por eso pasa que tantos pacientes ¿no? que tienen la enfermedad en estado terminal es que recién llegan a atenderse. Por eso es tan importante el chequeo. Sí. Y ciertamente ya aparecen con palidez, con anemia, con debilidad, con malestar, faltan al trabajo, se vuelven improductivos y llegan ya en estadio terminal con requerimiento de soporte. Y entonces esto hace que la gran cantidad de personas que requieran esta terapia hace que los sistemas actualmente están colapsados, porque no hay suficiente, digamos, oferta para tanta demanda de pacientes, ¿no? ¿Qué actividades se están realizando en este sentido por el Día del Riñón, que es hoy? Hoy día 14 en todos nuestros hospitales del Ministerio de Salud y también en todas las clínicas, digamos, dado la situación que la sociedad está propugnando este día, se están realizando campañas de salud. Gratuitas en la mayoría de los hospitales. ¿Dónde, en cualquier hospital encontramos sí, esto? Yo tengo el dato, por ejemplo, algunos, el Arzobispo Loaiza, ¿no? El Cayetano Heredia. Exactamente. Ajá. Sí, justo en estos momentos en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, que es donde yo trabajo, se está realizando una campaña gratuita de despistaje con examen completo de orina gratuito y exámenes de sangre también gratuitos. Aquí hay algo adicional, la tengo también como información que se da para que tomen nota nuestros televidentes, vamos a reiterar a cada uno de ellos. Los hospitales Arzobispo Loaiza, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, 2 de Mayo, Alberto Sabogal, Edgardo Rebagliati, entre otros, ¿no? Que esta atención va a lo largo del día. Sí, a lo largo del día hasta la tarde, hasta las 2 o 3 de la tarde. Hasta las 2 o 3 de la tarde, sí. O sea que hay que apurarse. Estamos en el tiempo. Para ir, sí, por supuesto, doctor. Y además hay charlas informativas, estaba revisando. Sí, ciertamente en la página de la Sociedad de Nefrología tenemos información al respecto y también en todos digamos, como parte de la campaña están charlas tanto de nutrición, tanto de información de prevención de enfermedad renal, ¿no? Ahora, doctor, cuando hablamos justamente de los riesgos que corren personas que tienen algún tipo de mal, por ejemplo, ¿hay algún producto que uno consuma y que afecta al riñón, con el que uno tuviera que tener más reparo o apenas empieza a sentirse un poco mal, que debería descartarse dentro de nuestro consumo? Claro, en general lo que se debería evitar son, en términos de nutrición, sobrecargas proteicas, ¿sí? Es decir, excesivo consumo de carnes y sobre todo rojas. Y en el tema de medicaciones también va a evitar, digamos, fármacos. Hay gran cantidad de fármacos que son nefrotóxicos, es decir, son tóxicos para el riñón. Por tanto, debería valorarse qué medicamentos utilizar en ciertas patologías, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene algún riesgo, ¿no? ¿Y cómo yo me puedo enterar de eso? Si yo voy metiendo, por ejemplo, por alguna enfermedad que tengo y el médico suscribe y me da, digamos, tales medicinas y yo las compro, ¿cómo sé que me pueden afectar o no? Claro, ahí se tiene que conversar con el médico tratante para decirle, doctor, existen posibilidades de tratamiento con fármacos que son nefrotóxicos y fármacos que no son nefrotóxicos. Idealmente, el de preferencia debería darse fármacos que no son tóxicos para el riñón, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que está clarísimo. Creo que es muy importante que hagamos este tipo de exámenes porque, bueno, al llegar ya en este tratamiento, bueno, a tener tratamiento en estado terminal sería lo más penoso porque además es, bueno, qué calidad de vida también tienen las personas que requieren de hacerse diálisis, ¿no? Que es una situación sumamente complicada y se puede prevenir. Correcto, bastante complicada, ¿no? Bastante difícil. Hay tratamientos ciertamente, pero como siempre en la sociedad propugna, ¿no? Hay que prevenir. Siempre prevenir, es mejor que lamentar. Lo más importante, doctor, muchas gracias por haber venido. Y recuerden ustedes, amigos televidentes, aproximadamente hasta las 2 de la tarde pueden visitar los hospitales Arzobispo Loaiza, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, 2 de Mayo, Alberto Sabogal y Edgardo Rebagliati, entre otros, para poder hacerse este chequeo preventivo. Es muy, muy importante. Eso es por el Día Mundial del Riñón. Gracias por venir, doctor César. Hacemos una pausa y regresamos con más.